fusiló y desapareció a miles de argentinos y argentinas que se atrevieron a desafiarlos con sus acciones y expresiones a favor de la democracia y los derechos humanos. Pero de ninguna manera se trató de la aventura de un grupo de trasnochados, ni tampoco de una guerra, sino de la forma más violenta y explícita de todos los horrores, el terrorismo de Estado, que se ejecutó contra su propio pueblo en defensa de mezquinos intereses económicos. Dice Pilar Calveiro en su obra Poder y Desaparición: cuando los grupos económicamente poderosos del país perdieron la capacidad de controlar el sistema político y ganar elecciones, las Fuerzas Armadas y en especial el Ejército se constituyeron en el medio para acceder al gobierno a través de las sazonadas militares. La gran burguesía agroexportadora, la gran burguesía industrial y el capital monopólico se convirtieron en sus aliados alternativa o simultáneamente. Se encuentran presentes en este acto el intendente municipal Fabricio Díaz, integrantes del Ejecutivo, Tribunal de Cuentas y Consejo Deliberante, instituciones intermedias, comunidad educativa, veteranos de Malvinas, ciudadanos y ciudadanas. En la memoria para construir futuro. La memoria que hoy rescatamos es condición indispensable para que haya justicia, para que no se repitan los horrores del pasado. Ejercer la memoria es un derecho inalienable de los hombres y mujeres y una responsabilidad de la sociedad. En 100 años de soledad de García Márquez, en el mágico pueblo de Macondo, un día acontece una tragedia. Una peste se instala en el poblado. Esta peste era más que peculiar, se trataba del insomnio. Pero mientras el insomnio avanza, Aureliano Buendía cae en la cuenta que hay un síntoma más perverso que la peste. Las personas afectadas por el insomnio van perdiendo los recuerdos. Aureliano Buendía, como el sabio del pueblo, comienza a tomar medidas. Comienza a poner carteles en las cosas. Esto es una mesa, esto es una silla, esto es una botella. Aureliano ve que la peste avanza, que la desmemoria puede agravarse. Comienza a poner carteles en la vía pública. Esto es una vaca, por la mañana se la ordeña, se hierve la leche, se la mezcla con café y se toma café con leche. Esto que ocurrió en Macondo puede ocurrir en nuestro pueblo. Podemos ser afectados por la peste del desrecuerdo, de la desmemoria. Debiéramos entonces, como Aureliano Buendía, salir a colocar carteles. Esto es una escuela pública, acá se estudia. Se deben crear muchas escuelas públicas. Esto es una universidad pública, aquí se reciben médicos e ingenieros gratuitamente. Esto es un hospital, aquí se atiende gratuitamente a los enfermos, aquí no se hacen negocios. Hoy, mañana y cada día hacemos memoria, construimos presente y señalamos futuro. Nombramos y recordamos a los genocidas, a los que los indultaron, a los que tomaron y luego estatizaron la deuda, a los cómplices, a los desaparecidos, al miedo y al horror, a los jóvenes que fueron a la guerra de Malvinas, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, a los nietos recuperados, y a los que aún quedan por encontrar. Ponemos el cuerpo, la voz y la palabra a cada uno de esos recuerdos. Por todos ellos decimos, una vez más, nunca más. Buenos días. Hoy estamos llamando a nuestra memoria a que sea activa. Hoy también llamamos a que la verdad esté entre nosotros. Y hoy, por supuesto, como nunca, tenemos que valorar lo que es la justicia. Memoria, verdad y justicia no son un eslogan, aunque pareciera serlo con el paso del tiempo. Para aquellos que hemos sufrido todo lo que tuvo que ver con la dictadura militar, sabemos que la memoria, la verdad y la justicia son más que 3 palabras, son realidades. Realidades que durante mucho tiempo todo un entorno trató de negar. Se negó la memoria, se negó la verdad y se negó la justicia. Peor aún,
a la justicia se la manipuló. Que eso es mucho, pero mucho peor para quienes somos personas de carne y hueso y que lo único que queríamos hacer en aquellos momentos era tener una idea distinta. Hemos sido juzgados y hemos sido mal juzgados por pensar distinto. Uno se remonta del tiempo y viene a los días de hoy, y cuando veo a estos jóvenes y digo, ellos que tienen libertades, ellos que tienen el futuro por delante, tendrían que saber realmente lo que vivimos, lo que éramos jóvenes en aquel momento. No quiero ser autorreferente, pero fueron momentos donde la libertad estaba totalmente negada. El pensar distinto no era un pecado, como se dice normalmente. El pensar distinto era un delito, que era mal juzgado. Eso era lo peor. Si yo pensaba distinto que otros, era mal juzgado. Es más, muchos ni siquiera tuvieron la posibilidad de ser mal juzgados. Al contrario, sin juicio algunos, fueron desaparecidos, torturados y muertos. Cuando yo hablo de la verdad, me refiero a los hechos que después vinieron a partir de ese día tremendo de marzo del 76. Los hechos que se negaron, los hechos que hoy todavía se siguen negando. No puede ser posible que después de tanto tiempo, después de 47 años, casi medio siglo, nosotros sigamos discutiendo si fueron 1, 2, 3 o 30.000. Y eso tiene que ver con la verdad. Uno es suficiente. Un acto de injusticia es suficiente. No nos tenemos que remontar a un número. Creo que todo lo que hemos avanzado socialmente en lo que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, aún seguimos en deuda. Una deuda que, lamentablemente, yo tengo 70 años, le tengo que pasar la posta a otro para que la mantenga. Y estas actitudes que tomó este gobierno municipal, como generar este espacio de memoria, hace 1 año y 3 días lo estábamos inaugurando, aún con las paredes en blanco, hoy ya hay manifestaciones, este tipo de cosas, estas reflexiones, organizar los actos a través de los colegios, cosas que antes no había ocurrido en Capilla del Monte, tiene que ver con sostener la memoria, la verdad y la justicia. Hay 2 fechas que pertenecen al calendario contemporáneo de las acciones que tenemos que tener nosotros en cuenta como argentinos. Comúnmente cuando nos reunimos para los actos patrios hablamos de nuestra historia, de cosas que no hemos vivido, pero hay 2 fechas que son trascendentales, 24 de marzo y 2 de abril. No podemos ser ignorantes de esas 2 fechas. Y las 2 fechas tienen que ver con lo que nosotros llamamos movimiento militar, lamentablemente. Esas 2 fechas están encuadradas dentro de lo que fue el golpe militar. Creo que los argentinos nos merecemos seguir viviendo en democracia. Llevamos 40 años de democracia ininterrumpida, el periodo mayor en la historia de democracia. Democracia es libertad, pero para sostenerla tenemos que tener muy presente que tenemos un pasado que es reciente, que no tenemos que olvidar. Así que por la memoria de todos nosotros, por la verdad y para que finalmente se haga justicia, señores, recordemos este día como un día importante dentro de las fechas de los calendarios de la República Argentina. Gracias. Bueno, antes que nada, me gustaría reivindicar a las madres de Plaza de Mayo, a todas las madres del país que consagraron su vida al intento de saber de sus hijos, y después vinieron los hijos en el intento de saber de sus padres, y ahora la gloriosa y estoica lucha de las abuelas recuperando nietos, y todavía quedan muchos por recuperar, pero no bajan los brazos y la lucha continúa. Los familiares, haciendo un poco de continuidad con lo que decía la profesora que habló, como el Macondo, como decía García Márquez, a nosotros también nos quedaron las pestes del insomnio. Yo hace muchos años que coqueteo con el insomnio.
y vi como mi familia y amigos y familias de amigos estuvimos impregnados de esa peste del insomnio, y no solo de eso, sino del miedo. Nos instalaron el miedo en ese momento, de la desunión, de la falta de libertad, de tantas pérdidas que tuvimos. Pero ha pasado el tiempo, hace 47 años que seguimos reclamando memoria, verdad y justicia. Al principio pedíamos de distintas formas, siempre con esperanza. Con vida se los llevaron, con vida los queremos. Empezó el golpe militar, yo apenas tenía 17 años, quizás la edad de casi todos ustedes. Y no tuve oportunidad que me explicaran mucho, simplemente nos tuvimos que ir haciendo en medio del miedo y así completar nuestros estudios secundarios y después en la universidad y trabajar y ocupar espacios en los que en cada espacio corríamos riesgos de ser desaparecidos por solo pensar de alguna forma que queríamos pensar. Yo voy a aprovechar, como en cada instancia que puedo hablar con gente, para reivindicar a Juan Carlos Yabur, mi hermano. Fue secuestrado con 23 años de edad, torturado salvajemente, asesinado en el campo La Perla y después desaparecidos sus restos. Nosotros seguimos buscando. Mi familia ha ido extinguiéndose, mis padres fallecieron, mis hermanos han fallecido, pero sigo conservando la esperanza algún día de tener algún indicio de dónde están los restos de Juan Carlos para poder llorar o conversar con sus restos en un lugar concreto. Siempre hemos vivido en ese insomnio, en ese no saber, en toda esa tragedia de no tener noticias. Juan Carlos era estudiante de la universidad, había cursado sus estudios secundarios en un buen colegio de Córdoba, anhelado por muchos, el Colegio Manuel Belgrano. Era un estudiante con un buen promedio. Empezó la universidad a estudiar historia. Era empleado de la construcción, pero contento ese día, un día patrio, el 25 de mayo, fue secuestrado. Y él había salido el 24 a hacer una gestión por un nuevo trabajo, el cual esperaba ansioso, estaba contento de ese nuevo trabajo porque le iba a permitir estudiar más y fundamentalmente militar más. Militar porque era militante de la Juventud Peronista en un barrio pobre de la ciudad de Córdoba, barrio Las Violetas, donde todo eran carencias y necesidades, como siguen siendo los barrios pobres. Ese día Juan Carlos colaboraba en la ampliación de una escuela junto con su grupo de la Juventud Peronista, trabajos que hacían como dentro de su militancia, no eran trabajos económicos. A la noche llegó una patota a mi casa, rompió todo, rompió nuestra serenidad para siempre, nos golpeó, nos insultó y demás. Y Juan Carlos fue capturado en el camino desde la casa de su novia en ese barrio, 10 cuadras distante de mi casa, novia con la que se estaba por casar, y él coqueteaba diciendo que hasta lo iba a hacer por la iglesia porque era de extracción católica. Y bueno, después ya físicamente no lo vimos más, supimos de él que fue conducido a la Perla, donde fueron conducidos miles de jóvenes de la ciudad de Córdoba, jóvenes, niños, personas grandes. Y quien entraba ahí probablemente no salía más, como pasó con Juan Carlos. Sí supimos por testimonios que estuvo en severas sesiones de tortura y demás. Y finalmente ejecutado, como la suerte de mil. Por eso yo lo reivindico desde el lugar humano,
y a través de él reivindico quizás a los 30.000 desaparecidos que ha habido en nuestro país. Y también reivindico a mi madre y a través de ella a estas madres que mencioné al principio, que son para mí un ejemplo de lucha a tener en cuenta por el resto de nuestra historia. Y como decía Oscar, quizás transferir la lucha, dar paso a las nuevas grupos que vayan a encargarse de sostener la memoria. Pero sí les digo, quizás para que escuchen los que formaron parte del terror, del terrorismo de Estado, que los familiares, los más grandes, seguramente no vamos a claudicar nunca hasta que nuestras vidas expiren por alguna razón. Pero sí los invito a que caminemos juntos, con el saber, con el conocimiento que tenemos quienes venimos andando este trágico destino, pero que es necesario recordarlo, preservarlo, cuidarlo, porque es la forma de garantizar aquello que la sociedad se propuso hace mucho, y a través de esto reivindico plenamente la vida democrática que pronto vamos a celebrar sus 40 años, que es el nunca más. La sociedad tomó esa decisión, y para sostener esto y en honor a tanto dolor, a tanta gente que pagó con su cuerpo y su sangre y su dolor, los ideales, compartidos o no por muchos, por menos, eran sus ideales. Es bueno que mantengamos la memoria por la verdad, la justicia y por un nunca más para siempre. Gracias.